Pues muchas gracias al CITES por organizar este encuentro. Todos los días aprendí muchísimo y me dedicaba a quitar las cosas que ya habían dicho de mi escrito, entonces yo espero que sea rápido. Este escrito nació porque hace unos meses alguien me decía que San Juan de la Cruz era mero intelecto y que por eso era muy difícil de entender. Entonces yo, que soy una fiel enamorada de San Juan, recordé que no, que San Juan era un hombre de carne y hueso, como decía Unamuno, y que era un hombre alegre, que caminaba mucho, que trabajaba mucho, que le gustaba el silencio, sí, pero que no estaba solamente en la intelectualidad. Entonces, para refutar aquel planteamiento, recordé que él también era maestro, porque quien me lo decía era una maestra que daba clases en el seminario de jesuitas o franciscanos, y entonces era como una plática entre colegas, y de ahí que nace El alma sin maestro es un carbón que se apaga. Importancia del guía espiritual en su vida del Monte Carmelo. Voy a comenzar con un aviso de San Juan. El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más frutos que tenga, los viadores se la comerán y no llegará a sazón. Aviso 5. El santo inculcó el oficio del maestro entre los carmelitas, tal como él lo vivió y como aparece en sus escritos. Encontramos sus enseñanzas sobre el quehacer de maestro espiritual cuando les habla a los confesores, los padres espirituales, los superiores del convento y los sacerdotes, aunque estos últimos no son considerados por él como maestros espirituales. Y mientras escribe, piensa en quien se encuentra detenido, o mejor dicho, detenida, por conflictos que se le han despertado durante su interiorización. Ya que el proceso de su vida es un camino que se interna hasta lo más recóndito de la vida y de la historia del espiritual, no es posible reducirle al ámbito intelectual. Dicho proceso podría ser desviado o detenido sin llegar al encuentro con el amado, pues el espiritual, engolosinado por oraciones o flagelos, pensando los actos santos, los transforma en los viadores que hurtan los frutos. Para recordar que el camino es arduo, este es representado con la imagen de un monte elevado, del que ya nos hablaron hace unos días, así que no me detendré ahí. Y a pesar de ello, a pesar de que el espiritual tiene que ir trabajando, puede pedir ayuda. Y es posible pedir guía a quien tenga experiencia y pericia. San Juan concibe distintos maestros espirituales según las necesidades de los discípulos. Encontramos al maestro espiritual o de espíritu, al director espiritual o de almas, al confesor y de manera general al padre espiritual. El santo insiste en que la persona del maestro requiere solidez humana. Dicha solidez se fundamenta en la robustez que otorgan las virtudes y la experiencia, y esto es lo que nos dice. Porque algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino. Hechos semejantes a los edificantes de Babilonia que, habiendo de administrar un material conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente, por no entender ellos la lengua. Génesis 11 del 1 al 9. Y así no se hacía nada, por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no entenderse un alma ni hallar quien le entienda, porque acaecerá que lleve Dios a una alma por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad, en que a ella le parece que va perdida, y que, estando así, llena de oscuridad y trabajos, aprietos y tentaciones, encuentre quien le diga, como los consoladores de Job 2:11, o que es melancolía, o desconsuelo, o condición, o que podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado Dios. Y así, luego suelen juzgar que aquella alma debe de haber sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella. En el prólogo a la subida. Por ello,
Es preciso que el consejero espiritual haya pasado personalmente la noche oscura, que lo lleve o que guíe al otro a la contemplación. Esto en el prólogo del 4 al 7. El santo nos señala también que existe la posibilidad de encontrar en un individuo a todas las personas con las personalidades que él ya ha mencionado y que esta persona puede allanar o andar el camino. Sin embargo, insiste, el guía espiritual debe ser lo suficientemente humilde y claro para distinguir si puede orientar por todo el camino al alma que necesita guía. A partir de aquí voy a hacer una especie de taxonomía que está en toda la obra sanjuanista, pero traté de reducirla solo a la subida. Primero, el maestro espiritual. El maestro espiritual conoce al discípulo, su personalidad, inquietudes y debilidades, de modo que puede indicar cómo vivir el proceso de la noche. Pero ojo, no provee recetas, no hay atajos en el camino espiritual. Al discípulo y a su maestro les ha de acompañar la profunda convicción de que lo sobrenatural, que nos acaban de explicar, se percibe exteriormente. Es la consecuencia del trabajo divino en el interior humano. Cuando esté completamente interiorizado, no percibirá por fuera, pues vivirá unificado por dentro. De este modo, la principal ayuda que los maestros espirituales pueden ofrecer a los discípulos pertenece al tramo de la noche oscura que va desde el exterior, propio de una vida centrada en los sentidos y las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, hasta el interior, donde el ser humano se encuentra consigo mismo y con Dios. Entonces, la meta consiste en alcanzar la contemplación a la que solo se llega en el interior del ser humano, que se encuentra en silencio del sentido y del discurso. Mientras escribía esto, me imaginaba, en México sucede, yo creo que aquí también, bicicletas para niños que tienen rueditas auxiliares. Entonces, el maestro es como las rueditas auxiliares que están ahí, ayudan a no caer, pero de ninguna manera andan el camino. Si el niño no pedalea, la bicicleta no anda. Es solamente un sostén que después tendrá que dejarse, porque como todo lo que nos han dicho, es un trabajo propio, personal. No podemos llegar y decirle al maestro, y ahora dime qué debo pensar, qué debo sentir, qué debo hacer. Es un pedalear uno solo la bicicleta espiritual. Perdón. El director espiritual. En palabras de Aniano Álvarez Suárez, el director espiritual es un descubridor. Ayuda a discernir entre los verdaderos intereses del iniciado. Revisa meticulosamente si conocer a Dios es un deseo que proviene del verdadero amor o si es un deseo vanidoso. Descubre en el espiritual la belleza de la soledad, del vacío y del silencio presente en cada alma. En el epistolario, San Juan hace énfasis en la dirección espiritual del Espíritu Santo. Si bien el humano puede dirigir a otro humano en la vía, no es sino por el Espíritu Santo que ambos entienden y distinguen el camino. San Juan, por otra parte, les pide a los directores espirituales: encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar los ojos de todas aquellas cosas y dándoles doctrina en cómo han de desnudar el apetito y espíritu de ellas para ir adelante, y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad que cuantas visiones y comunicaciones pueden tener del cielo. Pues estas ni son mérito ni demérito, y como muchas almas, no teniendo cosas de esas, están sin comparación mucho más adelante que otras que tienen muchas. Segundo libro, capítulo 22, 19. Explica que, a diferencia del confesor, el director espiritual debe escuchar todo lo que le sucede al alma, sin intimidar el desarrollo del espíritu al que lo experimenta, pues de esta manera podrá saber en qué momento de la vía se encuentra. El maestro y el director espiritual transmiten la importancia del amor en el camino ascético. Amor que se manifiesta en la preferencia por callar y no hablar, obrar y callar,
preferir el silencio y no el ruido, la humildad y desprecio de sí en vez de la vanagloria de los propios méritos. De eso nos hablaron en la mañana. Paralelo al maestro espiritual y al director de almas, el santo hace énfasis en la ayuda del confesor. Pues si bien puede que el confesor no sea el guía del discípulo de manera directa, tiene enorme influencia sobre las almas. En su vida da varias recomendaciones a los confesores, recordándoles no promover el ego de aquellos con visiones o locuciones.